Vean, pues, el examen, no seas así, hombre, no seas así. Mejor un cafecito, porque todavía tenemos que dar las clases de la noche. Un cafecito, sí, encargado. Vean, con el examen, leí los trabajos, leí los trabajos, ¿sí? Si se dieron cuenta, pues el grupo que expuso, pues me agradó, ustedes mismos pues, lo escucharon y tuvieron una nota máxima de 10 puntos, que es lo que valía el examen, perdón, el trabajo. Pero leí todos los trabajos hoy. Pues unos se preocuparon, otros de veras lo llenaron de requisito. Entonces la nota del trabajo fue 9 y 10 puntos, no menos de 9. El grupo que menos sacó fue 9. Y los grupos, pues, fueron grupos que sacaron 10 puntos. Para que usted esté sabido, porque alguien pregunta, ¿cuánto sacamos? Va? 2 con el examen. Vean, pues. No sé de qué sección hoy. Sí me mandó la sección, pero no quise ver. Me escribe alguien de los alumnos y me dice lo siguiente, Lee. Yo no estoy de acuerdo con mi nota porque yo hice el trabajo. Yo no me recuerdo si fue en la sección de ustedes o fue en la otra. Pero un coordinador de ustedes en una de las clases, antes del examen, me manifestó lo siguiente, que la compañera fulana de tal, la llamamos, nos cansamos de llamarla, que colaborara y no quiso colaborar. Entonces el grupo decidió retirarla del grupo. Y yo la tengo bien porque tenemos la anotación. Ahora resulta que dice ella que sí trabajó con el grupo. Pues lo creíble es el coordinador y los 8 adicionales estudiantes, y no ella que, como dijo la coordinadora aquí en clase y que quedó grabado, que no quiso colaborar. Ahí sí, lamentablemente, no voy a poderle anotar los 10 puntos porque la sinceridad y la honestidad de su grupo, pues eso debe ser tomado en cuenta. Eso, y ella tiene que ser consciente que no trabajó y no que no espere nota. 2, alguien que me escribió y me dice, fíjese que se lo estoy diciendo porque me dice, en esto que le voy a contar, mejor me dice que no vi. Me pone lo siguiente, no estoy de acuerdo con mi nota. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque fíjese que lo resolvimos en grupo y los demás sacaron tanto y yo saqué tanto. Por decirles que Víctor, que Gladys, que María Dora, que... ¿Cómo eso que lo resolvieron? Mejor me dicen desentendido ustedes. O sea, no está de acuerdo porque dice que lo resolvieron en grupo. Por Dios santo. Como dice el licenciado Alan, esa sí fue quemada. ¿Va? Yo a ver le preguntaba, ¿y por qué no me mandase el nombre del grupo? Ahí me equivoqué, le puso, va. Fíjate que no le quise preguntar que mandara el nombre de los grupos porque es capaz lo manda, ¿va? Pues lo manda y los hubiera quemado a todos, ¿oye? Entonces, no le voy a modificar la nota, ni voy a revisar el examen, porque entonces ahora ya tendría que decirme, amigo, que recuérdense que eso iría en contra del reglamento, iría en contra del reglamento. Por eso no quise ver ni qué sección hay, lo voy a comentar en todas las secciones, porque no quise ni ver, ¿va? Ni ver. Y insistía, ¿eh? Insistía de que no está de acuerdo con su nota. Y yo le garantizo que si le pregunto quiénes son otros dos compañeros, da los nombres. Entonces, no sé qué pasaría si fue por teléfono, cómo se estaban comunicando, o acuérdense que yo hago las preguntas y el sistema distorsiona todas las preguntas. El programa sin querer hace 29 variantes el programa y tal vez no se dio cuenta que no coincidía la uno del otro compañero o el compañero que le mandó, no coincidía con la uno de ella. ¿Ve? Si se dan cuenta, el examen no queda en orden porque el sistema hace cuantas variantes quiere. Entonces, hago esas observaciones hoy. Claro, si usted está consciente que hizo un bonito examen, vean, la calificada es difícil que haya error. ¿Saben por qué? Porque como saben ustedes que es digital, nosotros únicamente ingresamos las respuestas correctas
y el sistema nos da todos los resultados. Donde yo creo que puede haber problema es cuando yo traslade la información, que lo paso primero a cuadros provisionales y después lo paso a los cuadros de la cartelera de la facultad. Ahí, por supuesto, somos humanos y podemos cometer errores. Y por favor, es su derecho de pedir revisión. Pero pidámosla cuando estemos conscientes, ¿verdad? No como la compañera, pues no, conscientes de que, porque nos podemos haber equivocado ahí, nos podemos haber equivocado, ¿eh? Somos humanos. Y otra cosa, tienen ustedes el derecho. Nosotros los docentes a veces nos incomodamos y no debería ser así, pues es un su derecho. Imagínate que el mediador ha hecho un excelente examen y que por esas transcripciones de aquí para allá haya sacado una mala nota porque nosotros le anotamos una mala nota, sería injusto perjudicarla. Así de que no hay ninguna pena, pueden hacerlo. La jovencita que me ayuda a mí, pues ella mandó hoy al grupo y les dijo, escriban. Ella ni siquiera me dice, Link, no quiero que se enoje, mejor que me escriban a mí, yo le voy a resolver. Pero es que le preguntan cualquier cosa, ¿eh? Le preguntan cualquier cosa. Entonces ya estamos claros con el trabajo. Y la nota fueron buenas notas, no fueron malas notas, ¿sí? Fueron muy buenas notas. Todavía quedaron en deuda, ¿sí? Todavía te quedaron en deuda. Que no se les olvide que algunas personas de aquí, licenciado Alan, prometieron que si no sacaban 30 de 30, invitaban precisamente a un cafecito. Ah, eso está bueno. Ahora Hay que nadie se ver, a ver. acuerda, ¿va? Puchica, el Pablo lo Bien, logró. Solo bien, los que llegaron, ¿va? bien, licenciado, pero recuérdese que perfecto solo es Dios, entonces no podíamos sacar los 30. Rosita de vez, imagínate, está invitado el licenciado Alan, está la licenciada Ruth, está invitada Fernanda, está invitado yo. No, hombre, sí te va a salir un poquito. El café es colectivo, dice. Mira. Hombre. No, ese La café, percoladora es grande. pero no, era un bonito examen. Sé que muchos, fíjense que, no me puse a revisar las notas antes de publicarlas. Muchos se quedaron con 60, va. Un punto faltó para estar salvados totalmente. Y si se dan cuenta, creo que, no sé, en esta sección, no sé, no me recuerdo, pero creo que obviamente una o dos personas se quedaron sin zona mínima. No pasaron de dos, ¿eh? Que revisé y traté y no. Fíjense quienes hicieron trabajo y no se examinan ustedes. Eso sí me preocupa, ¿va? Digo, entonces no hubieran hecho el trabajo. O de buena gente el coordinador lo agregó. Porque si yo no hice el trabajo, digo, entonces vi a alguien, pero no más de dos personas, las que se han quedado. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Quiero que regresemos a lo que estábamos platicando del arbitraje. Nos vamos nuevamente al 398. Ya terminamos la parte de nosotros de lo que era la conciliación, el Tribunal de Conciliación. Recibe el pliego de peticiones, la resolución de trámite la hace el juez, 12 horas para integrar el Tribunal de Conciliación, ya integrado, después de conocer impedimentos, excusas y recusaciones, se declara competente, tiene la obligación el vocal, representante de patrón o trabajador, de indicar si tiene algún impedimento, si no lo hace inmediatamente, se le va a imponer una corrección disciplinaria. Y luego, pues saben de que llegamos, la primera audiencia de 36 horas, 2 horas antes se escuchan a las partes en forma separada, y el Tribunal de Conciliación emite un pliego de recomendaciones para ver si se llega a un arreglo. Si se llega a un arreglo, se firma un convenio establecido en el 386 y ese convenio, si el patrono posteriormente no lo quiere cumplir, pues usted tiene derecho a ejecutarlo o bien a estallar en huelga. Es la primera vez donde el juez le permite estallar en una huelga legal. Bueno, conocen y no se llega a ningún acuerdo ni deciden irse al arbitraje. El Tribunal de Conciliación va a conocer únicamente por 15 días, no va a dictar sentencias, sino únicamente rinde un informe, donde lo traslada
y ese juez que debe conocer de notificar inmediatamente el contenido a la Inspección General de Trabajo y trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia. Luego, ahí se da otra circunstancia en el 394. Cualquiera de las partes puede pedir la legalidad o ilegalidad del movimiento. El juez resuelve, se queda a espera o a reserva que resuelva la sala, y ya cuando la sala resuelva, pues eso ya es definitivo. Si la huelga es legal, no vamos a hablar mucho del paro, pero cada vez que hable de huelga, ubíquese también que los patronos tienen el mismo derecho. Si la huelga es declarada legal, los trabajadores tenemos 20 días para estallar en huelga. Si en esos 20 días no lo hacemos por diferentes circunstancias, nos queda únicamente el arbitraje obligatorio. El obligatorio. Ya no es potestativo, sino obligatorio. Fíjese que en la etapa de conciliación nosotros podemos terminar la etapa de conciliación, y si hay algunos puntos ahí que no están bien claros, podemos decidir nosotros que se resuelva y que en el informe vaya incluido, que decidimos ir a un arbitraje potestativo. Lo podemos también hacer al inicio del planteamiento del conflicto. Podemos hacerlo potestativo. Lo interesante es que ya tenemos dos causas. 386 en el convenio incumplió, podemos estar en huelga. 394, el juez considera que sí es legal. Tenemos 20 días para estallar en huelga. Y ahora nos vamos a dar cuenta que también en el arbitraje, si no cumple la sentencia el patrono, también podemos estar en huelga. Tres momentos históricos en el planteamiento de un conflicto colectivo para estallar en huelga nosotros los trabajadores, y una huelga legal, que es diferente a una huelga justa, son cosas totalmente diferentes. Entonces, alguien que me lee el 397. Ahí el arbitraje se da de dos formas: potestativamente, que es voluntariamente, y obligatoriamente. Alguien que me lea. En el obligatoriamente tenemos 3 causas, y en el potestativo tenemos 2. Por favor. Aquí sí va a haber sentencia, Aquí sí. Un planteamiento, un conflicto no se resolvió, vamos al arbitraje para que exista una sentencia. Por favor, 397. ¿Quién nos apoya con la lectura? Hoy sí están escasos, ¿verdad? Yo, licenciado, si gusta. Y ya te iba a decir 20 puntos de zona. Ahí sí se han apuntado. Por favor, Pablo. Artículo 397. El arbitraje procede: 1. Potestativamente. A. Cuando las partes así lo acuerden, antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. Y B. Cuando las partes así lo convengan, una vez que se haya ido a la huelga o al paro, calificados de legales. 2. Obligatoriamente. A. En los casos en que, una vez calificados como legal la huelga o el paro, transcurre el término correspondiente sin que se hayan realizado. B. En los casos previstos en el inciso A y D del artículo 243 de este código. Y C. En el caso de que solicitada la calificación de legalidad o ilegalidad de huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenaren los requisitos a que alude el inciso C del artículo 241 de este código, y siempre que el número de trabajadores que apoyan el conflicto constituya por lo menos la mayoría absoluta del total de los laborantes que trabajen en la empresa o centros de labores de que se trate. Sí, hay un párrafo todavía por ahí. Perdón. En el caso del inciso B, el arbitraje potestativo, las partes, al acordarlo, deben reanudar los trabajos que se hubiere suspendido y someter a la consideración del respectivo tribunal de arbitraje la resolución del conflicto. La reanudación de labores se hará en las mismas o mejores condiciones vigentes en el momento en que ocurrió la suspensión. Este extremo debe comprobarse ante el tribunal que corresponda mediante la declaración suscrita por ambas partes, pudiendo el juez, si lo considera conveniente, ordenar los medios pertinentes su comprobación. Entonces, el potestativamente, cuando las partes así lo acuerden, ya sea antes o después de la intervención del Tribunal de Conciliación. En el segundo caso,
cuando las partes así lo convengan, una vez haya sido declarada legal la huelga o el paro. O sea, se recuerdan en el 394 declararon legal la huelga o el paro. Pero las partes deciden, a pesar de que fue declarado legal, dicen, señores, no queremos estar en huelga o en caso de los patronos no queremos irnos al paro. Entonces tomó la decisión mejor de que ambas partes decidimos buscar una sentencia colectiva. Vamos a un tribunal de arbitraje para que lo resuelva. Obligatoriamente, y aquí ya no interviene la voluntad de las partes. Aquí se da precisamente cuando la ley lo establece. La primera establecemos es que estallamos en huelga, tenemos 20 días, si no lo llevamos a cabo, nos queda todavía para salvar el conflicto colectivo, que la ley dice que obligadamente tenemos que ir al arbitraje. Y en los casos previstos en los incisos A y D del 243, creo que el 243 ya no tiene inciso D, pero aquí se está refiriendo, Elana, me gustaría que alguien buscara el 243A. Alguien que tenga su código. Dime, Amanda. 243A. No podrá llegarse a la realización de una huelga A por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. El B. B. Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo públicos y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones, mientras no se proporcione el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economías públicas. Y C. Fuerzas de seguridad del Estado. Hay 2 párrafos más, licenciado. Sí, no, eso no, solo me interesaba el primero y el segundo. Okay. Que ahí es obligado en la empresa de transporte, cuando está en viaje, ahí no podemos nosotros tomar ninguna decisión de ir o no a la huelga. Ahí la obligación es ir al arbitraje para buscar una sentencia colectiva o un laudo arbitral. Y en el segundo caso, de las clínicas, hospitales, los que se dediquen a la higiene y el aseo público, los que laboren en empresas que proporcionan energía matriz, todo lo que sea de este inciso C, no pueden ir a la huelga. Obligadamente tienen que buscar una sentencia colectiva cuando plantean un conflicto de carácter económico-social. Bueno, ¿en qué casos el arbitraje, el 398 les habla del arbitraje, pero potestativo? ¿Por qué el potestativo? Porque vean, ambas partes decidimos, por ejemplo, terminamos la conciliación, pero tenemos todo lo de la intervención del Tribunal de Conciliación, que son 15 días, pero resulta que entre todas las recomendaciones que nos haga el tribunal, pues hay algunos puntos que no nos pusimos de acuerdo. Entonces, en el potestativo vamos al tribunal de arbitraje para buscar una sentencia colectiva con el afán que en los puntos que tenemos divergencias, sobre eso se pronuncie, por lo que tenemos que ver en cuáles sí nos pusimos de acuerdo. 398, por favor. ¿Quién nos ayuda? Se lo leo, licenciado. Por favor. Artículo 398. En los casos de arbitraje potestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo, designando además 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 409. Señalando el lugar para recibir notificaciones. En caso de no llenar en este requisito, el juez ordenará subsanar la omisión. En los casos de arbitraje obligatorio, el juez convocará a las partes y levantará un acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Bueno, vean lo interesante aquí también, es lo que estamos hablando de los puntos de divergencia, pero vean, también va a exigir que se nombren 3 delegados, y con los mismos requisitos que establece el Tribunal de Conciliación. También el de arbitraje va a necesitar 3 delegados de patronos y 3 delegados. Llenados los requisitos anteriores,
tiene que integrarse, el juez tiene la obligación, después de haber recibido precisamente el escrito, tiene exactamente 24 horas para integrar el tribunal de arbitraje. Y ese, por supuesto, ¿en qué momento se declara competente? Ya después de que he conocido los impedimentos, las excusas y las recusaciones. ¿Sí? En ese momento, pues ya se va a declarar competente. Ya hemos hablado de que si alguno de los miembros de los dos vocales, el representante de patronos o trabajadores, tiene algún impedimento, lo tiene que hacer de ver inmediatamente. Si no lo hace, va a incurrir en una corrección disciplinaria que le va a imponer una sala jurisdiccional y la apelación procede ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces ya está declarado competente. Entonces, creo que no leímos, sí quiero que leamos el 399 y el 400, por favor. Lo leo yo si gusta. Artículo 399. 399, por favor. Llenados todos los trámites anteriores, el juez, dentro de las 24 horas siguientes, procederá a integrar el tribunal. Artículo 400. Bueno, vean qué interesante. Espérate, el Tribunal de Conciliación se integra 12 horas después, 24 horas. Aquí hay un segundo párrafo muy interesante. Fíjense que resulta que se recuerdan que es la Corte Suprema anualmente, que es la que hace la publicación, qué vocales, representantes de patronos y trabajadores deben integrar los tribunales de conciliación y arbitraje. Pero resulta que por diferentes causas o por la forma de la selección que se hizo, puede coincidir que pueda recaer en los mismos representantes de patronos o de trabajadores. Entonces, aquí la norma general es que no pueden participar. Sin embargo, la excepción es si una de las partes se allana y dice, no, pues no hay ninguna pena, nos allanamos a que sí los representantes de los patronos o estos representantes de trabajadores puedan participar también en el tribunal de arbitraje. Ya conocieron en conciliación, la regla general es que no deben de conocer, la excepción es que si la otra parte se allana, sí pueden participar también en el tribunal de arbitraje. Artículo 400, por favor. Artículo 400. Lo dispuesto en el artículo 383 de este código es aplicable para los tribunales de arbitraje. Será motivo de excusa para los vocales del tribunal el haber conocido del mismo asunto en conciliación, pero puede ser esta allanada por los delegados de ambas partes. Es lo que estábamos hablando. El 401, léetelo porque ese ya también lo comentamos. Artículo 401. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el tribunal de arbitraje se declarará competente y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. Durante este lapso no admitirán los recursos, sus autos o providencias. Bueno, ahora el siguiente artículo ya está integrado el tribunal de arbitraje. Entonces aquí está el procedimiento. ¿Qué es lo que va a ejecutar? Únicamente tiene 15 días. Y en el 402 está establecido el procedimiento. ¿Quién no lee el procedimiento? Si no, que continuamos, Pablo. Claro, el tribunal de arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencia conjunta, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388. Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflictos sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. De oficio o a solicitud de los delegados ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las de las pruebas, y si lo considerare oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución, o sobre alguna de ellas. Bueno, entonces ese es el procedimiento. El 403 lo hemos leído en varias ocasiones. Ya lo hemos comentado. Las situaciones de derecho las resuelve el juez, las situaciones de hecho las resuelve los dos vocales, representante de patronos y de trabajadores. Los
Esos tribunales resuelven de acuerdo a su leal saber y entender. Y en este caso, pues dice de que se va a resolver las situaciones de hecho, o sea, las reivindicaciones de carácter económico-social, de acuerdo a su entera libertad y conciencia. Y lo interesante que hemos hablado, que en este 403 está contenida la sentencia ultra petit, que resuelve, este tribunal puede resolver más allá de lo que pidieron las partes, ¿sí? También que dice que los puntos de hecho los va a resolver los vocales y los de derecho los va a resolver el juez. Pero si los vocales no se pusieran de acuerdo, pues quien decide es el presidente del tribunal, que es el señor juez. De todo esto, pues se va a quedar también, se va a quedar constancia y ya tenemos la sentencia. Luego, posteriormente, ¿qué procede? Si alguna de las partes no está de acuerdo, la ley faculta para que en este caso, como si es una sentencia, un laudo arbitral o sentencia colectiva, como nosotros la llamamos, va precisamente para presentar la apelación, tiene el término siempre genérico de los 3 días. Pero lo importante es que la Sala de Trabajo y Previsión Social únicamente tiene 7 días para resolver. Y si lo considera necesario, acuérdense que es una sentencia en un conflicto colectivo planteado de conformidad con el artículo 377. Entonces puede dictar un auto para mejor fallar que únicamente debe durar precisamente 10 días. La sentencia es obligatoria porque así, ya sea potestativamente, porque ellos lo decidieron o porque es obligado, ¿sí? Lo potestativo, ya digamos que el arbitraje puede ser potestativo o obligatorio. En cualquiera de las 2 causas, entonces la sentencia va a ser obligatoria para ambas partes, ¿sí? Si no se establece el tiempo de duración, va a ser específicamente de 1 año. Pero vean, este es el tercer caso que yo indico de que, ¿qué pasa, por ejemplo, si el patrono se niega a cumplir la sentencia colectiva? Bueno, los trabajadores tienen 2 casos. Uno es ejecutar y pedir inclusive los daños y perjuicios, y también el otro derecho de declararse en huelga. Entonces, son 3 casos en que se pueden declarar. Cuando hay convenio colectivo, desde que se planteó el conflicto, hay convenio en el 386, pero el patrono no quiere cumplir. Puede ejecutar o bien puede declararse en huelga. Es una huelga legal. En el 394, porque no se llegó a ningún acuerdo ni el deseo de ir al arbitraje, el juez resuelve y dice que la huelga es legal, tenemos 20 días para estar en huelga. Ese es el segundo caso. Y en el 406, precisamente también está que hay sentencia y si el patrono no quiere aceptar la sentencia, faculta a los trabajadores ejecutar o bien estallar en huelga. Por favor, Paulo, 403, 4, 5 y 6. Si quiere lo leo yo, licenciado. Por favor. Artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importan reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a esas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas a las solicitadas. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho, a las vocales de los tribunales y a la declaratoria del derecho, que sea su consecuencia a los jueces de trabajo. Pero si aquellos no lograren ponerse de acuerdo, decidirá la discordia del presidente del tribunal. Se dejará constancia especial por separado en el fallo de cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanar y evitar controversias similares en el futuro y, en su caso, de las omisiones o defectos que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. Bueno. Leo el correo. Por favor. Artículo 404. En casos de apelación presentada dentro de los 3 días siguientes de notificado el fallo a las partes, se elevarán los autos a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores al recibo de los mismos. Salvo
Se les recuerda que ya leímos de que los tribunales de conciliación y arbitraje se consideran que conocen en primera instancia. Por eso esta apelación va a una sala jurisdiccional, a una sala de trabajo y previsión social. Continuamos. Salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse antes de 10 días. Artículo 405. La sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no sea inferior a 1 año. Artículo 406. La parte que se niega a cumplir o que incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2.000 quetzales, en tratándose de patronos, y de 25 a 100 quetzales en el caso de los infractores fueran trabajadores. Queda salvo el derecho. Es importante esta parte. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución, en lo que fuere posible, y el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente se fije. Dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación o arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de la resolución del fallo. Bueno, en el 407 lo que vamos a encontrar es que si todo va bien, si tanto patrono y trabajador están cumpliendo con la sentencia arbitral o con la sentencia colectiva o laudo arbitral, como nosotros le llamamos, no hay necesidad de plantear ningún otro conflicto. Y el 408, que también de esa sentencia se le debe enviar copia a la Inspección General de Trabajo. Por favor, orfa, no sé cómo te dicen. Orfa. Orfa. Artículo 407. Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral, no pueden plantearse conflictos colectivos sobre las materias que dieron origen al juicio. Artículo 408. De todo fallo arbitral se enviará copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. Bueno, ahí terminamos prácticamente el planteamiento del conflicto, con una sentencia colectiva, o también se le denomina laudo arbitral o sentencia arbitral. Esos términos los van a escuchar muy comunes, pero yo creo que el término que más nos aplica a nosotros es hablar de sentencia colectiva, porque fue el planteamiento de un conflicto colectivo. Ahí terminaríamos. Pero se dieron cuenta que antes de comenzar nosotros todo esto, hablamos de algunas disposiciones generales para los tribunales de conciliación y arbitraje. Cómo se integran, qué sanciones les imponen, qué obligaciones tienen, cómo se les paga el salario, cómo van a resolver, cómo van... se recuerda que antes de entrar a conocer, conocimos todas esas generalidades, ¿sí? Y esas... me faltarían, solo quisiera ver nada más los artículos, ¿sí? 200. Aquí estamos. Sí, del 293. Entonces quisiera que alguien me anotara por ahí, ¿oye? 293. Que alguien lo anotara. Al 299. Ese es para examen, Del 293, 299. Y del 377, al 414. ¿Por qué el 14? Ya lo vamos a analizar. Ahí estamos. Eso es obligatorio. Y del 239, de una vez, al 259, del Código de Trabajo, por supuesto. Todo eso va a entrar al examen, ¿oye? Para que vayamos teniendo las anotaciones por ahí. Bueno, entonces también al final nosotros de la sentencia colectiva, también tenemos algunas generalidades, ¿sí? Generalidades. Y estas generalidades las vamos a encontrar exactamente a partir del artículo 409, que por supuesto, si son empresas individuales,
el patrono puede hacerse representar por un abogado o los parientes dentro de los grados de ley. Si se trata de trabajadores coaligados por sus compañeros de trabajo, esos delegados, y también si es sindicato, pues también por sus trabajadores que son delegados, o en su caso, pues sean patronos. Y los patronos pueden hacerse a través de ya las sociedades anónimas, las personas jurídicas, por directores, gerentes o empleados. Luego, la obligación, la parte coercitiva, la parte de presión que pueda tener o el apoyo que la ley le da a los tribunales de conciliación y arbitraje, primero en el 410, que pueden requerir cualquier clase de información, quieren ver cualquier clase de cuestionarios, todas las autoridades están obligadas a prestar precisamente, a informar lo que ha sido solicitado. El 411, pues, la potestad que tiene de requerir que las partes son citadas, y si no comparecen, pues aún pueden ser conducidas o pueden, pues, buscar el apoyo, no tanto conducidas, sino buscar el apoyo de la Policía Nacional Civil. Luego el 412 es importante, la valoración de la prueba, que debe ser de acuerdo a su leal saber y entender. Nos olvidamos aquí, por ejemplo, de valoración de la prueba en derecho común, que es, por ejemplo, la sana crítica razonada, no aplica. En los tribunales de arbitraje, que es donde se dicta sentencia, los jueces, los miembros del tribunal de arbitraje deben de resolver de acuerdo a su leal saber y entender. Por supuesto, también menciona aquí los de conciliación. Por eso, si se dieron cuenta que las situaciones de hecho, o la reivindicación de carácter económico social, deben resolverlo de acuerdo a su, ¿qué dice? A su entera libertad y en conciencia, porque el artículo 412 dice que deben de resolver de acuerdo a su leal saber y entender. Y por último, las actas que deben de ser firmadas por todos. Por favor, Orfa, 409, 410, 11, 12 y 13. Artículo 409. Ante los tribunales de conciliación y arbitraje y con asesoría de abogado, las partes deben comparecer personalmente o ser representadas. A. Por parientes dentro de los grados de ley o abogados si se tratara de patronos individuales. B. Por compañeros de labores si se tratara de trabajadores. Y C. Por todos sus directores, gerentes o empleados superiores con poder suficiente si se tratara de personas jurídicas emplazadas como el patrono. En todo caso, los comparecientes deben acreditar su calidad. Artículo 410. Los tribunales de conciliación y arbitraje pueden requerir de las autoridades y comisiones técnicas estatales y de las instituciones y personas relacionadas con el conflicto la contestación de los cuestionarios que los formulen con relación al negocio de que conozcan. Asimismo, pueden visitar y examinar los lugares de trabajo y requerir de las partes los informes que estimen necesario para el desempeño de su cometido. El entorpecimiento o la negativa injustificada que impida la realización de estas diligencias serán sancionados con una multa de 50 a 500 quetzales. Artículo 411. El presidente de cada tribunal de conciliación y arbitraje puede citar y notificar a las partes o a los delegados por medio de la Policía Nacional, de las autoridades de trabajo o por las autoridades de cualquier clase, quienes están obligados a atender con preferencia la petición que se les haga. Estas diligencias no están sujetas a más formalidad que la constancia puesta en autos de haber sido realizada y salvo prueba en contrario se tienen por auténticos. Artículo 412. Los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas, según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. Artículo 413. Todas las actas o diligencias que lleve a cabo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje serán constar por escrito y serán firmadas por sus miembros, por las personas que hayan intervenido en ella y el secretario, así como las demás observaciones que se estimen pertinentes. Bueno, y por último, creo que leamos el 414, que no tiene nada que ver con el tema, pero como va a ser pregunta de examen, no va a ser que se nos olvide leerlo cuando vamos a la previsión social, que todos los juicios que se van a plantear
por negativa del Instituto Guatemalteco de Seguridad son a través de un juicio ordinario de previsión social. Por Hollet, el 414. Orfa. Ya voy, perdón. Artículo 414. Si requerido el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el pago de un beneficio se niega formalmente y en definitiva, debe demandarse a aquel por el procedimiento establecido en juicio ordinario de trabajo previsto en el presente código. Entonces, bueno, ahí terminaríamos nosotros con todo el proceso de conciliación, arbitraje y sus generalidades. Ya vimos cómo se integran y al final son algunos derechos que tenemos en cuanto a comparecer en todos este tipo de procesos y de qué manera se deben de resolver. Entonces, por favor, vamos a regresar a hablar de la huelga en la parte que veníamos viendo antes de conocer estos artículos. Dentro de la huelga estamos hablando su historia constitucional. La historia constitucional aparece precisamente desde 1921. Lo hemos hablado de que, por supuesto, era ley vigente, derecho positivo, pero no era un derecho aplicable. Se recuerdan que Mario López Larrabe narra que, por ejemplo, los conflictos laborales hubo un tiempo que los conocieron exactamente los tribunales de la agricultura o los jueces de la agricultura. Aparentemente están resolviendo problemas de carácter laboral, pero era carácter laboral favoreciendo en ese tiempo a la oligarquía del café, que era la que predominaba. También se recuerda cuando dimos un poco de historia, hablamos de que México reconocía más al campesino que al obrero industrial. Igual caso se da en ese entonces en Guatemala. Si ustedes ven, dice que esos tribunales o esos jueces de la agricultura conocían las denuncias de los patronos en contra de los trabajadores. En la Constitución de 1921, en su artículo 166, dice: los trabajadores están facultados individual y colectivamente para suspender su trabajo siempre que no empleen coacción ni medios ilícitos o violentos, ni contravengan lo estipulado legalmente en los contratos. No es lícita la suspensión de trabajo que altere el orden o interrumpa cualquier servicio público. Artículo 1945, esta Constitución política. Artículo 58. Son principios fundamentales de la organización del trabajo reglamentar, y dentro de sus reglamentos está exactamente reglamentar lo relativo a la huelga y al paro. En su artículo número 70, funcionarios y empleados públicos tienen derecho a los beneficios reconocidos a los trabajadores en general en sus relaciones individuales con el Estado como patrono. Serán legisladas de acuerdo con lo que dispone la sección de trabajo de la Constitución en lo que fuere aplicable. Licenciado, disculpe, está presentando. No estoy presentando. Me emocioné mucho. Permítame. Solo déjenme ver aquí. Siempre háganme la observación porque ya ven que se nos olvida. Bueno. Este material se lo voy a enviar, no sé si a alguien les llegaría, pero yo pedí que se los enviaran ya. Entonces ya habíamos hablado de la Constitución del 21, del 45, del 56. En el 56 estábamos. También esta legislación, que fue un periodo ya militar, acuérdense que el otro fue la Revolución del 44, pero este que fue militar, estableció en su artículo 116. Son principios fundamentales de la legislación del trabajo. Dentro de varios numerales está el número 10, derecho a la huelga y de paro, ejercido de conformidad con la ley y, como último medio, fracasadas todas las tentativas de conciliación, estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de defensa económica. Las leyes considerarán los casos y situaciones en que no sea permisible el ejercicio de estos derechos. 1965, que casi coincide con la creación del Código de Trabajo, no la creación, sino el actual Código de Trabajo,
porque hemos hablado que el primero fue el decreto 330. En su artículo 114 establece lo siguiente: son principios de justicia social que fundamentan la legislación del trabajo dentro de un sinnúmero de numerales hasta el 14. El derecho de la huelga y el paro ejercido de conformidad con la ley, y como último recurso después de fracasadas todas las sesiones de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no sean permitidos la huelga y el paro. Por ejemplo, en el caso de las fuerzas de seguridad, o lo que ya vimos, el transporte mientras esté en viaje y las clínicas, por ejemplo. Artículo 119. Las asociaciones formadas por trabajadores del Estado no pueden participar, en actividades de política partidista. Es prohibida la huelga a los trabajadores del Estado. Pero ya en el 85 sí le permiten la huelga a los trabajadores del Estado. Artículo 104. Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidas la huelga y el paro. En su artículo 116 de esta Constitución de 1985 establece: regulación de la huelga a los trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades de política partidista. Se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores del Estado. Es hasta en esta Constitución que se conoce este derecho. Y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúa la ley en la materia, y en un caso deberá afectar la atención de los servicios públicos. Vamos a encontrar la definición legal y, por supuesto, una doctrinaria de lo que es una huelga legal. Una huelga legal. Voy a pedir favor, ¿quién me estaba apoyando? Amanda Bobadilla, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. ¿En qué le puedo ayudar? Artículo 239 del Código de Trabajo. Código de Trabajo. Huelga legal. Es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. ¿Continúo? Leí, por favor, leemos esas dos partes. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que se establecen en el artículo 241. Espérense, pues, como se lo voy a preguntar en el examen, lo vamos a corregir. Y quisiera que usted me escribiera, que me anotara ahí. ¿Qué dice su código? ¿Cómo está su código en el artículo 239, último párrafo, donde dice huelga ilegal? ¿Qué artículo le menciona su código? El mío menciona el 238. ¿Quién más? Alguien que escriba para que nos quede ahí anotado para los que no pudieron estar en clase. El mío igual, licenciado, el 238. ¿Sí, decime? El mío, licenciado, tiene el 241. Puchica, Víctor. Ahí me mandaste el código, ese código que tenés, porque qué bueno que ya está actualizado. Está bien, licenciado. Está buen apellido tenés, Gale. Bueno, ¿por qué quiero que hagan esa corrección? Porque efectivamente es el 241. Se lo voy a preguntar en el examen, ¿no? Se lo voy a preguntar, por eso quería que quedara grabado. Vean, 2, esto es una definición, va ustedes. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal de trabajo en una empresa, acordados y ejecutados y mantenidos pacíficamente a los trabajadores previo cumplimiento de los requisitos que establece el 241, y se dieron cuenta que para que sea legal, ¿cuándo la declaramos nosotros legal? En 294, cuando fue la declarada legal.
Pero cuando hay un convenio colectivo y el patrón no incumple, también es una huelga legal. Cuando hay una sentencia colectiva y el patrón no cumple, también es una huelga legal. Entonces, aparte tenemos que cumplir adicionalmente a esas declaratorias, nosotros debemos de cumplir con el 241, que primero, que se haya agotado el trámite de conciliación. Lo vamos a ver más adelante, para que nos quede bien claro. 2, otra pregunta de examen. Vean, los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Esa se la voy a preguntar, porque todo el mundo pone tribunales de trabajo. No, son los tribunales comunes. ¿Por qué? Porque todo acto de violencia o coacción ya constituye delito. Ya hay responsabilidades posiblemente de carácter civil por algún tipo de destrucción, ya sea daño contra personas o contra propiedades. Por eso ya no son los tribunales de trabajo, sino van a ser los tribunales comunes. Veamos qué dice la legislación mexicana. ¿Por qué se las dejé? Porque aquí solo habla de la coalición de trabajadores. Ya vimos que la huelga en Guatemala también pueden hacerla los sindicatos a través del incumplimiento, por ejemplo, del pacto colectivo o precisamente el planteamiento que incluye el pacto colectivo de el planteamiento de un conflicto económico-social. O sea, todo eso precisamente nos faculta a nosotros. Pero la legislación mexicana únicamente reconoce a la coalición de trabajadores. Huelga es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Nosotros se permite la coalición y también lo permite el sindicato. Naturaleza jurídica. Ya se dan cuenta que siempre los tratadistas discuten si está dentro del derecho público o el derecho privado. En materia laboral, los tratadistas guatemaltecos coinciden que la naturaleza jurídica de la huelga es un derecho constitucional, humano y social. ¿Alguien me puede leer el 104 que está en pantalla, por favor? Artículo 104, Constitución Política de la República de Guatemala. Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley. Después de agotados todos los procedimientos de conciliación, estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. Bueno, ya estamos entonces claros en eso. Las finalidades. No vamos a leer lo que dice la doctrina, que pueden ser inmediatos e inmediatos. No, la legislación. Y ya lo vemos en la definición del 239. Esto lo lee en su casa, por favor, que puede ser motivo de evaluación. Pero el 239 tenemos claro que ya leímos lectura. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de una huelga? El exclusivo propósito de mejorar y defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Esa es verdaderamente la finalidad de la huelga legalmente hablando. La clasificación. Bueno, ya en la legislación guatemalteca vemos que tenemos legal, ilegal, justa, injusta y legítima. Esta legítima también el 394 la llama de hecho. Y la huelga solidaria intersindical que en Guatemala está prohibida. Existe, está dentro de un decreto del 71, ¿qué era? 86 creo que es la... 86. Ahí estamos, muchas gracias. Entonces tenemos estas definiciones. La legal ya la vimos en el 239 que ya leemos lectura, ¿sí? Debemos de cumplirla de acuerdo al incumplimiento de un convenio colectivo, el incumplimiento de una sentencia colectiva o bien en el 394, que es precisamente la declaración de un juez. Pero adicionalmente tenemos que cumplir los requisitos del 241. La huelga ilegal, por supuesto, esta tiene que ser declarada por un juez, ¿sí? Es la declarada por un juez de trabajo y previsión social a solicitud de patronos, después de haber fracasado el trámite de conciliación, siempre que no hubiera arreglo ni compromiso del arbitraje en el planteamiento de un conflicto colectivo que tiene como requisito indispensable la resolución definitiva. Una sala va a tener al final la resolución definitiva.
Huelga justa es aquella que, habiendo sido declarada legal, una vez solicitado el pronunciamiento de justicia, se establece por parte de un juez de trabajo y previsión social que los motivos que la originan son imputables al patrón. Veamos qué dice el artículo 42, por favor. ¿Quién nos lo lee? Artículo 242, Código de Trabajo. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo, o por la negativa injustificada de celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores piden y que el patrono esté en posesión. Es injusta la huelga cuando concurre ninguno de estos motivos. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes en los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga, y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Vean qué interesante. El único artículo que señala el doble salario es este. Resulta que por la naturaleza del trabajo ya la huelga es legal. Ya estamos en huelga, ya estamos holgando, ya estamos descansando, ya se suspendieron las labores. Pero hay empresas, hay instituciones que por la naturaleza del trabajo no podemos nosotros unirnos a ese descanso, a esa suspensión, al estar holgando con los demás compañeros. Tenemos que trabajar. Entonces, por favor, me subraya, pero claramente donde dice doble salario. La ley no dice ahí que se le va a pagar tiempo extraordinario a estos trabajadores. Se les va a pagar doble salario. Quiero que lo anoten porque nos vamos a encontrar en otra parte de nuestro código. Huelga injusta, ¿sí? Es aquella que, aun habiendo sido declarada legal, una vez solicitado el pronunciamiento de justicia, se establece por parte de un juez que los motivos que la originaron son imputables a los trabajadores. Ese ya leímos el 242, ¿va? Sí, ahí está claro en los dos cuándo es legal y cuándo es justa, ¿va? Y el doble salario. Veamos hoy, en esta justa me interesaría, no, en la injusta, ¿sí? Vamos a ver más adelante que vamos a anotar algunos artículos que quiero que una de los anote ahí. Del 270, que está hablando de las suspensiones. Se recuerda que cuando en derecho individual hablamos de las suspensiones, hay suspensiones que son colectivas, que pueden ser parcial o pueden ser total. Entonces, por favor, para efectos de examen, quiero que me anote alguien ahí, que también vamos a preguntar del artículo 70 al artículo 75. Para que no se nos olvide, alguien que lo pueda anotar ahí. Ahí estamos. Gracias, ¿oíste? Entonces ya leímos el 2. Ahora veamos lo que es la huelga ilegítima. Ilegítima, ¿sí? Fíjense que esta huelga ilegítima, yo quisiera, Orfa, si tenés tu código, léete exactamente la huelga, lo que establece el tercer párrafo, último párrafo del artículo 394, creo que es. Ya me lo buscaras. El último párrafo, licenciado. Sí, léetelo. Para la declaración de ilegalidad de una huelga o de un paro acordados y mantenidos de hecho, se tramitará la cuestión en forma de incidente, a petición de parte. Por el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Las notificaciones que procedan serán forzosamente a las partes en el centro de trabajo de que se trate. Bueno, vean, esa realmente es la huelga ilegítima, aquella acordada y mantenida de hecho sin que hayamos llegado a ningún requisito. El juez ahí por los incidentes puede declarar que se declara ilegítima, el juez la va a declarar ilegítima y precisamente los periodo de prueba únicamente va a ser de 5 días y el pronunciamiento del juez, por supuesto, va a decir que esa es ilegítima, es ilegal.
¿sí? Bueno, es la paralización de actividades que se da sin que se hayan notado los procedimientos de conciliación y sin que se haya requerido autorización de juez de trabajo previo a la holganza. Tanto en la huelga ilegal como en la huelga ilegítima, el patrono podrá pedir sin responsabilidad de su parte, una vez haya sido solicitada a tribunales, la reclamación de legalidad o ilegalidad. Y no va a tener ningún problema en despedirnos a nosotros. Pero debe solicitarla, debe hacerlo a través de los incidentes con un periodo de prueba de 5 días y es el juez el que la tiene que declarar. Eso es importante. Aquí en el 244 nos dice que los mismos efectos van a regir para la huelga cuando es de hecho o lo que nos llamamos ilegítimo, ¿sí? Y ahora vemos la huelga intersindical. Esta está prohibida en Guatemala, pero en el decreto 71-86, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, establece precisamente en uno de sus artículos que esta huelga en Guatemala es prohibida, ¿sí? Según Mario de la Cueva, la suspensión de la obra es realizada por trabajadores de una empresa, quienes sin tener conflicto alguno con su patrono, desean testimoniar su simpatía y solidaridad con los trabajadores de otra empresa, los cuales sí están en conflicto con su patrono. Estos trabajadores del Estado, de conformidad con este decreto, sí está totalmente prohibida en Guatemala la huelga solidaria o intersindical. Alguien que me lea donde dice artículo 4, por favor. Artículo 4, inciso G. Decreto 71-86, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, se observarán los procedimientos establecidos en la presente ley y, supletoriamente, los que prescribe el Código de Trabajo en lo que fueren aplicables si no contravengan las disposiciones siguientes. G. Quedan terminantemente prohibidas las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o solidaridad con movimientos que surjan a través de comités ad hoc o por intereses ajenos a reivindicaciones económicos sociales. Bueno, entonces estamos claros que eso es en cuanto al Estado. Están prohibidas, o sea, no podemos decir que porque los trabajadores de finanzas están en huelga, nosotros los del Ministerio de Salud vamos a apoyarlo. No se puede, la ley no lo permite, que no tenemos ningún tipo de conflicto. Y ya nos dimos que en Guatemala, pues el procedimiento es claro, que únicamente va a afectar a los contratos de la empresa, a los trabajadores de la empresa. El conteo se va a hacer con los trabajadores de la empresa, o el recuento, como nosotros decimos. Entonces, por favor, estamos claros en eso, que existe, pero no se da precisamente por diferentes motivos o razones. Veamos hoy las doctrinarias. Hoy no se me esté cansando, yo sé que la hora es pesada, pero terminemos. Estas son muy interesantes. Esto es lo que dice la doctrina. Muy interesantes cada una de ellas. Clasificación doctrinaria. Huelga de hecho, huelga simbólica, huelga de brazos caídos o brazos cruzados y huelga de resistencia pasiva. Veamos en qué consiste cada una de ellas, ¿sí? Vamos a ver, la huelga de hecho es la que realizan los trabajadores sin haber cumplido con los requisitos que la ley establece. Nosotros la tenemos contenida en el último párrafo del artículo 394. Huelga simbólica es aquella que no constituye normalmente abandono de trabajo, ni de local en que se prestan sus servicios. Se deja de trabajar durante cierto periodo de tiempo. Por su corta duración, solo tiene por objeto hacer saber al patrono la decisión de los trabajadores de recurrir a la obtención total del trabajo en un supuesto que no exceda a pretensiones formuladas por los trabajadores. Los trabajadores le formularon algún tipo de peticiones a los patronos, pero el patrono se niega siquiera a conocerlas. Entonces nosotros, como medida de presión, comenzamos a suspender labores por periodos de tiempo en nuestros lugares de trabajo. ¿Ven? Esta únicamente le llaman simbólica porque no es una huelga que llene todos los requisitos ni que haya suspensión total del trabajo.
No, van a ser únicamente por periodos de tiempo con una advertencia. Como dicen ustedes o como dicen ahí alguien, habrán señales. Vamos a suspender y eso darán señales para que posteriormente planteemos un conflicto colectivo. Huelga de brazos caídos o brazos cruzados. Consiste en que los trabajadores ocupan sus lugares habituales de trabajo, pero sin realizar trabajo alguno. El trabajador se convierte así en mero espectador dentro de su local y puesto de trabajo. Imagínense, vamos a estar ahí presentes, pero no vamos a ejecutar ningún tipo de trabajo. Pero vamos a estar presentes en los horarios que establece nuestro reglamento interior o nuestro contrato de trabajo. Y por último tenemos huelga